¿Sabes que puedes calcular tu huella de carbono con una herramienta gratuita del Ministerio? Hoy te enseño paso a paso cómo hacerlo y te explico por qué cada vez más organizaciones están trabajando con ello. La huella de carbono es la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una persona, una organización, un evento o un producto o servicio. Como vemos en la propia definición, se puede realizar el cálculo a nivel individual de una organización, de un evento o de la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, aunque hoy nos centraremos en la huella de carbono de las organizaciones. La huella de carbono se mide en emisiones de CO2 equivalente, lo que no quiere decir que solamente se tengan en cuenta las emisiones de CO2. La huella de carbono tiene en cuenta los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados, pero después convierte los resultados individuales de cada gas a emisiones de CO2 equivalente. La huella de carbono se calcula como el producto del dato de actividad, es decir, el consumo, por ejemplo, de gas natural de una caldera de combustión, por el factor de emisión, que es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad de ese dato de actividad. Los factores de emisión varían en función de la actividad y del año, por lo que se actualizan continuamente y podemos encontrarlos en diversas organizaciones reconocidas. La información que necesitaremos recabar entonces serán mis datos de actividad, como veremos más adelante. ¿Y por qué es tan importante calcular la huella de carbono? Esta medida te permite conocer el impacto ambiental real de tu actividad, permite identificar oportunidades de ahorro energético y por tanto económico, mejora tu reputación corporativa y la percepción de tu marca. Es un requisito creciente en licitaciones sin cadenas de suministro y te permite adelantarte a futuras restricciones, ya que pasará a ser obligatorio cada vez para más empresas. Y aquí quería comentarte que desde Cámara Cantabria ofrecemos a las empresas de nuestra comunidad la posibilidad de calcular de forma gratuita su huella de carbono a través del programa PYME Sostenible. Si quieres más información, puedes verla en nuestra web o contactar con nosotras. Para calcular la huella de carbono, usaremos la calculadora gratuita del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se descarga desde su web. Si pulsamos sobre huella de carbono de una organización, encontramos la calculadora en formato Excel y unas instrucciones sobre la manera de cumplimentarla. Esta calculadora cubre los alcances 1 y 2. El alcance 1 son las emisiones directas de la organización, que pueden incluir los gases procedentes de la combustión, la calefacción, los vehículos propios y las fugas de refrigerantes. El alcance 2 son las emisiones indirectas debidas al consumo de electricidad. Y el alcance 3 se refiere a otras emisiones indirectas que hoy no trataremos. Para realizar el cálculo de la huella de carbono necesitarás recopilar los datos de consumo del último año de los siguientes parámetros: los combustibles fósiles usados, ya sea gas natural, gasóleo, etc., la electricidad, los combustibles de los vehículos de la empresa, las posibles recargas de gases refrigerantes o de los extintores, y además unos datos básicos sobre la superficie de las instalaciones, el número de empleados y el índice de actividad seleccionado. Cuando abrimos la calculadora que nos hemos descargado, nos encontramos una primera pestaña con un resumen de la información que contiene. Tenemos una primera parte con datos generales de la empresa, una segunda pestaña con una hoja de trabajo de uso opcional para registrar nuestros consumos. Las pestañas 3, 4, 5, 6 y 7 son para registrar la información del alcance 1, la pestaña 8 para el alcance 2 y la 9 es para la visualización de los resultados. Como anexos nos incluyen también en la pestaña 10 los factores de emisión utilizados en cada anualidad y en la pestaña 11 la información de las revisiones que se han hecho desde el Ministerio en la propia plantilla. Antes de comenzar a cumplimentar la hoja de Excel, vamos a observar los distintos colores de las celdas. Las naranjas requieren un dato numérico, las más claras requieren seleccionar una opción del desplegable y las moradas son de cumplimentación voluntaria. Las amarillas, azules y blancas se autorrellenan y están protegidas, con lo que no nos permitirán realizar cambios sobre ellas. Ahora sí, comenzamos a rellenar la calculadora. En la pestaña número 1 debemos incluir los datos generales. Aquí es muy importante señalar en primer lugar el año de cálculo, ya que esto es lo que hará que la calculadora cargue los factores de emisión correctos.
En este caso, vamos a señalar el año 2024, que es nuestro año de cálculo, ya que el cálculo de la huella de carbono se suele realizar a año completo terminado para disponer de los datos de consumo. A continuación indicamos el nombre de la organización, el CIF, el tipo de organización y el sector. Si hemos calculado la huella de carbono en anualidades anteriores, aquí nos da la oportunidad de dejarlos reflejados para que en los resultados podamos ver una comparativa por años. Después debemos seleccionar un índice de actividad, que es un indicador representativo del nivel de actividad de la organización. De esta manera se calcula la huella de carbono total y la relativa a nuestro índice de actividad. Así, si la huella crece un año por un aumento de la actividad, no nos veremos perjudicados. Por ejemplo, puede ser la facturación, el número de unidades fabricadas, el número de servicios prestados o el número de horas trabajadas. Rellenamos el nombre, el valor para ese año y las unidades de medida. Por último, podemos rellenar la superficie y el número de empleados, que como nos indica su color morado, son datos voluntarios. La pestaña número 2 es una hoja de apoyo voluntaria para recolectar la información. En ella podemos registrar los datos de consumo de nuestros combustibles y nuestra electricidad, en el caso de que esto nos facilite el trabajo. En la pestaña número 3 debemos incluir los consumos de combustibles en instalaciones fijas que pertenecen o son controladas por la organización, como pueden ser calderas, turbinas, etc. Aquí diferencia el caso de las empresas cuyas instalaciones no están sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que deberán rellenar los datos en la sección A, y las que sí están sujetas a dicha legislación, que deberán rellenarlo en la sección B, aportando en este caso los valores de los factores de emisión correspondientes. En nuestro caso, rellenamos la sección A, cumplimentando el edificio o sede, el tipo de combustible y la cantidad. Podemos obtener estos datos de las facturas del proveedor. Aquí apreciamos que podemos registrar los datos de varias sedes, pero es muy importante nombrarlas siempre exactamente igual en todas las pestañas, para que la hoja de cálculo pueda agrupar sus emisiones correctamente al reflejar los resultados. El tipo de combustible es una celda con desplegable. Observamos que según el combustible que seleccionamos se van rellenando sus propios factores de emisión y van cambiando las emisiones asociadas a ese consumo. En la pestaña 4 vamos a registrar los combustibles y aditivos de vehículos y maquinaria, estando en la sección A el transporte por carretera, en la sección B el transporte ferroviario, marítimo y aéreo, y en la sección C la maquinaria móvil como carretillas elevadoras o tractores. Es importante recalcar que como es un alcance 1, solamente tendremos en cuenta los vehículos que sean de nuestra propiedad o estén bajo nuestro control, lo cual incluye los vehículos de alquiler. En el transporte por carretera tenemos dos opciones. Si disponemos de los litros consumidos, rellenaremos la opción A1. Si conocemos los kilómetros recorridos, rellenaremos la opción A2. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. En la opción A1 rellenamos la sede igual que en la pestaña anterior. Seleccionamos la categoría del vehículo, el tipo de combustible y rellenamos la cantidad. Aquí es importante resaltar que debemos rellenar tanto el combustible como los aditivos, como por ejemplo el AdBlue. En la opción A2 rellenamos igualmente la sede, seleccionamos la categoría del vehículo, el tipo de combustible y rellenamos la distancia recorrida. Si tenemos un vehículo eléctrico, esta sección la dejaremos en blanco y rellenaremos su consumo de electricidad en la pestaña 8 en el apartado B, que se llama Consumo de electricidad en vehículos, como veremos más adelante. Si tenemos un vehículo híbrido enchufable, rellenaremos en esta pestaña los litros de combustible consumidos o los kilómetros recorridos, y en la pestaña 8 rellenaremos los kWh consumidos de electricidad. Si disponemos de un vehículo híbrido no enchufable, indicaremos en esta pestaña los litros de combustible consumidos o los kilómetros recorridos. En la sección B rellenaremos de la misma manera la información de trenes, metros, tranvías, barcos o aviones que sean de nuestra propiedad o estén bajo nuestro control. Y en la sección C rellenaremos de la misma manera la información de cualquier maquinaria que sea de nuestra propiedad o esté bajo nuestro control,
como pueden ser las carretillas elevadoras, los tractores, compactadoras o excavadoras. En la pestaña 5 tenemos dos secciones. En su primera sección, la A, registraremos las fugas de gases de efecto invernadero procedentes de los equipos de climatización o de refrigeración. Rellenamos la sede, seleccionamos el nombre del gas, que vemos que nos rellena automáticamente su fórmula química y el PCA, el potencial de calentamiento atmosférico. Rellenamos también el tipo de equipo, la cantidad total en kilogramos y la recarga que ha sido necesario realizar para compensar la fuga. Estos datos los podremos obtener de los partes de mantenimiento del equipo. En la sección B registraremos las fugas de equipos de conmutación de alta tensión y fugas o uso de extintores. Por ejemplo, si he tenido que recargar un extintor de 6 kg de CO2, relleno de nuevo la sede, selecciono la fórmula química, el tipo de equipo y la recarga realizada en kilogramos. En la pestaña 6 debemos rellenar las emisiones propias de nuestro proceso productivo, que, en caso de existir, tendremos que incluir nosotros mismos la información de los factores de emisión, al ser propios de nuestra actividad. Hasta aquí hemos completado la información de nuestro alcance 1. Vamos ahora con el alcance 2. La pestaña 7 está reservada para las organizaciones que dispongan de instalaciones propias de energía renovable. Si disponemos de ellas, rellenaremos la sede, seleccionaremos el tipo de energía renovable y rellenaremos la energía generada, dato que obtendremos de los contadores de la instalación. Si tenemos instalaciones de energías renovables propias, reduciremos el consumo de la red eléctrica general o de combustibles fósiles, lo que hará que nuestra huella sea menor. En cambio, el dato obtenido en esta pestaña no resta directamente al resultado de las emisiones. En la pestaña 8 tenemos tres secciones. En la sección A registramos la información del consumo de electricidad, que lo sacaremos de las facturas de nuestro proveedor. Rellenamos la sede y seleccionamos el desplegable, en el desplegable nuestra comercializadora. En el caso de que no la encontremos, deberemos seleccionar la opción Otras y la herramienta nos propondrá unos factores de emisión por defecto. Esto significa que la comercializadora que tenemos contratada no comunica sus datos al Ministerio y ante esta falta de información el Ministerio asigna un valor alto del factor de emisión. Aquí vemos que según la comercializadora que tengamos contratada, podremos ir desde 0 emisiones en el caso de que ésta trabaje solamente con energías renovables a un valor máximo por cada kilovatio hora en el caso de que nuestra comercializadora no comunique su información al Ministerio. Después rellenamos si dispone de garantía de origen, es decir, que el 100% de nuestra energía consumida procede de fuentes renovables, y el dato de consumo anual en kilovatios hora. En la sección B, como decíamos antes, rellenaremos la información del consumo eléctrico de los vehículos, ya sea 100% eléctrico o híbrido enchufable. Rellenamos la sede a la que queremos asignar ese vehículo, desplegamos el nombre de la comercializadora igual que antes, señalamos si dispone de garantía de origen y los kilovatios hora consumidos en esa anualidad. La sección C está reservada para las organizaciones que tienen consumos de calor, vapor, frío o aire comprimido adquirido externamente para su utilización en las instalaciones. En este caso, la calculadora tampoco facilita los factores de emisión, se deberán solicitar a la empresa proveedora de esa energía. Con todo esto, hemos rellenado ya toda la información necesaria para calcular nuestra huella y en la siguiente pestaña nos muestra los resultados. Vemos que nos ha cogido todos los datos del resto de pestañas y podemos visualizar las emisiones por alcances, actividades, sedes o años, en el caso de que hayamos rellenado la información de otras anualidades. Este desglose nos permite analizar las actividades en las que puedo actuar para reducir mi huella de carbono. Y ahora que he calculado la huella de carbono, ¿qué más puedo hacer? Pues el Ministerio, además de facilitarnos la calculadora que hemos visto, también nos ofrece la posibilidad de registrar nuestros resultados en su página web y obtener así un sello que nos permite demostrar nuestro esfuerzo en la lucha contra el cambio climático.
Para ello, después de calcular nuestra huella, tendremos que hacer un plan de reducción en el que analicemos los impactos ambientales y propongamos medidas concretas para reducirlos. Algunos ejemplos pueden ser reducir el consumo de electricidad o de combustibles fósiles, usar energías renovables, cambiar algún equipo por otro más eficiente energéticamente o hacer un plan de movilidad sostenible. El cumplimiento de este plan no es obligatorio, no habrá ninguna consecuencia si no logramos cumplirlo, pero el Ministerio sí que nos pide que propongamos unas medidas de reducción. Además, también nos facilita una guía con los requisitos mínimos para elaborar este plan de reducción. Un tema importante es que el Ministerio nos anima a calcular y registrar también el alcance 3, ya que en muchas organizaciones supone la mayoría del total de emisiones. Pero si queremos registrar este alcance 3, debemos verificar su cálculo con una tercera parte independiente. También será obligatoria la verificación externa en el caso de que nuestra organización no sea una pyme o que incluyamos factores de emisión propios de nuestro proceso. El registro del Ministerio cuenta con 3 secciones. La primera sección es la que corresponde al cálculo de la huella de carbono y a los compromisos de reducción de emisiones, que es la sección A, y es en la que se podrán registrar las organizaciones que calculen voluntariamente su huella de carbono y establezcan un plan de reducción de emisiones. La sección B es la que corresponde a los proyectos de absorción de dióxido de carbono, que es donde se registrarán los proyectos sumidero agroforestales en España en los que podrán colaborar las organizaciones que quieran compensar su huella de carbono. La sección C es donde se registrarán los proyectos de compensación. Las empresas que quieran registrar su huella de carbono pueden obtener este sello. Si nos fijamos en cualquiera de ellos, vemos que tiene 3 partes. Una parte que pone calculo, otra que pone reduzco y otra que pone compenso, de manera que se van sombreando en azul oscuro las zonas del sello obtenidas. El primero de ellos significa que en esta empresa se ha calculado la huella de carbono correspondiente al 2019 y ha establecido unos compromisos de reducción, registrando todo esto en la sección A. En el ejemplo de abajo, vemos que esta empresa ha calculado su huella de carbono para el año 2020, ha establecido como antes unos compromisos de reducción y además ha demostrado haber reducido su huella en los últimos 4 años. Por ello, también tiene sombreada la parte reduzco. En el ejemplo de arriba a la derecha, vemos que esa empresa ha calculado su huella de carbono para el año 2021, ha establecido como antes unos compromisos de reducción haciendo su registro en la sección A y además ha compensado total o parcialmente su huella a través de uno de los proyectos inscritos, registrándolo todo en la sección C. Y en el último de los casos vemos que esta organización ha calculado su huella de carbono para el año 2022, ha establecido como antes unos compromisos de reducción registrando todo en la sección A, ha dado cumplimiento a unos compromisos de reducción previamente establecidos y además ha compensado parte de su huella o su huella completa a través de un proyecto de compensación inscribiéndose en esa sección C. La forma en la que el Ministerio calcula la posible reducción es a través de la comparación de la huella de carbono de 4 años consecutivos. También pone a nuestra disposición una calculadora de reducción muy sencillita donde metemos los datos de los 4 años consecutivos y nos confirma si existe reducción. ¿Y qué tenemos que hacer para acceder al registro? Tenemos toda la información sobre la documentación necesaria en otra de las guías del Ministerio. Se llama Documentación para adjuntar la inscripción en la sección de huella de carbono y compromisos de reducción. La solicitud se puede hacer a través de la sede electrónica del Ministerio o mandando toda la documentación a la dirección de correo electrónica que veis en pantalla. El formulario de inscripción según el formato facilitado por el Ministerio. El certificado de capacidad legal si nos inscribimos por correo electrónico, ya que en el caso de inscribirnos a través de la sede no es necesario. El informe de descripción de la organización y de la huella de carbono según el formato facilitado por el Ministerio. La información resumida de los cálculos, para lo cual podremos adjuntar directamente la propia calculadora rellenada.
Si disponemos de garantía de origen, necesitamos adjuntar también el documento acreditativo. Si queremos obtener la parte de reduzco, la declaración responsable correspondiente según el formato del Ministerio. Y por último, el plan de reducción de emisiones. En el caso de que nuestra huella deba verificarse, deberemos adjuntar, además de todo lo anterior, el certificado y el informe de verificación en lugar del informe de organización. Recuerda, lo que no se mide no se puede mejorar. Empieza a medir tu huella hoy y prepárate para el futuro. Si necesitas ayuda con ello, te dejo nuestros datos en la descripción.